Mientras la mayoría de los hombres mendigan atención a través de palabras desesperadas y gestos de inseguridad, existe una élite silenciosa que domina el mundo sin pronunciar una sola sílaba. Hoy vas a descubrir por qué tu mayor debilidad es creer que para ser escuchado necesitas hablar, cuando la realidad es que el silencio es la herramienta de poder más letal que el ser humano ha conocido jamás. Para entender este magnetismo casi sobrenatural, primero debemos responder la pregunta que ha traído a miles de buscadores hasta este rincón del conocimiento. ¿Cuál es la regla 7 en el amor? No busques esta respuesta en manuales modernos de seducción o en consejos superficiales de autoayuda, porque la regla 7 es un pilar de la psicología estoica que dicta que el atractivo no se construye con lo que entregas, sino con lo que eres capaz de retener. Al mantener una postura de seguridad, serenidad y control interno absoluto, estás comunicando al subconsciente de los demás que tu centro de gravedad es inamovible, transformándote en un imán de respeto y deseo sin decir una sola palabra. La mayoría de las personas son como hojas al viento, reaccionando a cada estímulo, buscando aprobación en cada mirada y llenando cada silencio con ruido innecesario por puro miedo a la introspección. Pero tú estás aquí porque intuyes que hay algo más, un secreto que los grandes emperadores como Marco Aurelio y los esclavos liberados como Epicteto conocían a la perfección. El hombre que no necesita nada de nadie es el único que puede tenerlo todo. En los próximos 30 minutos, vamos a desmantelar cada una de tus inseguridades verbales para reemplazarlas por una presencia de hierro, diseccionando los 7 pilares del silencio que te permitirán atraer, dominar y liderar desde la quietud absoluta. Quédate hasta el final, porque el secreto que te han ocultado sobre la regla 7 no es cómo atraer a los demás, sino cómo volverte tan poderoso que sea el mundo el que sienta la necesidad urgente de orbitar a tu alrededor. El primer cimiento de esta transformación radica en la economía del movimiento y la eliminación total del ruido gestual. Un estoico entiende que el cuerpo es el primer heraldo del alma. Si tus manos tiemblan, si tu mirada huye o si tu postura se encoge, tus palabras, por muy elocuentes que sean, nacerán muertas. La regla 7 exige que te conviertas en una montaña. Las montañas no buscan ser miradas, simplemente están ahí, y su inmensidad obliga a todo lo que las rodea a reconocer su existencia. Al practicar la quietud física, estás enviando una señal biológica de estatus elevado. Solo los depredadores en la cima de la cadena alimenticia y los líderes con control absoluto sobre su entorno pueden permitirse el lujo de no estar alerta, de no estar inquietos. Esta serenidad física es profundamente atractiva porque comunica estabilidad emocional en un mundo que se desmorona por la ansiedad. Cuando entras en una habitación y no sientes la urgencia de saludar a todos, de explicar tu presencia o de forzar una sonrisa para caer bien, estás ejerciendo el poder de la regla 7. Estás demostrando que tu valor no es negociable y que no depende de la validación externa. El silencio no es la ausencia de sonido, es la presencia de una autoridad que no necesita justificarse. A medida que profundicemos en los siguientes pilares, entenderás que cada vez que eliges callar en lugar de reaccionar, estás acumulando una reserva de poder que los demás percibirán como un misterio irresistible, una profundidad que los obligará a querer descubrir qué hay detrás de esa mirada que parece haberlo visto todo y no teme a nada. Séneca solía decir que nada es tan fuerte como la mansedumbre. Nada es tan manso como la fuerza real. El segundo gran secreto de la regla 7 es la creación de un vacío comunicativo. Cuando dejas de hablar, obligas al entorno a proyectar sus propias inseguridades o deseos sobre ti. En el ámbito de la atracción, el error más común es el exceso de oferta. Cuando hablas demasiado, reduces tu valor percibido. La psicología estoica nos enseña que el or reside en la escasez. Si eres capaz de sostener el silencio sin mostrar incomodidad,
Estás demostrando que posees algo que el 99% de las personas no tiene. El control total sobre tus impulsos. Este es el primer paso para dejar de ser un cazador y convertirte en el punto de referencia, en la montaña que permanece, inmóvil mientras el clima a su alrededor cambia constantemente. Revela siempre menos de lo necesario. Creemos que al contar toda nuestra historia, nuestros miedos y nuestras ambiciones, generaremos una conexión más rápida. Pero lo que realmente hacemos es disipar el magnetismo. El silencio actúa como una pantalla, donde los demás proyectan sus fantasías y curiosidades. Al no dar respuestas inmediatas, al permitir que el silencio se prolongue un segundo más de lo socialmente aceptado, obligas a la otra persona a esforzarse por entrar en tu mundo. El misterio no es un juego infantil de ocultar información, sino la manifestación de que tienes una vida interior tan rica y vasta que no sientes la urgencia de validarla ante extraños. Quien calla domina el marco de la realidad. Quien habla en exceso se entrega a la merced del juicio ajeno. Llegamos ahora al punto donde la regla 7 se convierte en un arma de guerra psicológica. La capacidad de permanecer imperturbable ante el estímulo externo. Epicteto nos enseñó que nadie puede hacerte daño a menos que tú lo consientas, pues solo te herirán cuando creas que te están hiriendo. En el juego de la atracción y el estatus, la mayoría de las personas lanzan anzuelos en forma de pruebas, críticas o silencios incómodos para ver si pueden alterar tu frecuencia emocional. Si reaccionas, si te explicas, si te enfadas o si buscas desesperadamente romper el hielo, has perdido el control del marco. La regla 7 dicta que tu respuesta más poderosa ante una provocación es el vacío absoluto de reacción. Al mirar a alguien que intenta desestabilizarte, con una calma gélida y un silencio prolongado, estás comunicando que su veneno no tiene poder sobre tu templo interno. Esta invulnerabilidad es lo que los estoicos llamaban ataraxia, y es el rasgo que separa a los líderes de los seguidores. En ese espacio de silencio que generas, la otra persona se ve obligada a enfrentarse a su propia inseguridad, mientras tú permaneces como una montaña que observa el paso de una tormenta pasajera, ganando un respeto que ninguna palabra de defensa podría comprar jamás. La reacción es una entrega de poder. La no reacción es la confirmación de tu soberanía. Este pilar transforma el silencio en una herramienta de extracción de valor y seducción intelectual. La mayoría de las personas escuchan solo para responder, esperando ansiosamente su turno para hablar de sí mismas y alimentar su ego. El estoico utiliza la regla 7 para practicar la escucha radical, convirtiéndose en un espejo donde el otro se ve reflejado. Al hablar menos y escuchar más, no solo obtienes información privilegiada sobre los deseos y debilidades de los demás, sino que generas una conexión subconsciente irresistible. Existe una paradoja psicológica fascinante. Calificamos como grandes conversadores a aquellos que apenas abrieron la boca, pero que supieron sostener el espacio para que nosotros habláramos. Al mantener el contacto visual y emitir señales mínimas pero firmes de atención, creas un aura de autoridad y sabiduría. Quien habla mucho se expone, revela sus carencias y eventualmente se vuelve predecible. Quien domina el arte de la escucha de hierro se vuelve un enigma fascinante. Alguien cuyo juicio es esperado con ansia, porque se sabe que cada palabra que finalmente emita tendrá el peso del oro. Este silencio atento es la forma más alta de cortesía y al mismo tiempo la estrategia más efectiva para posicionarte por encima de cualquier ruido social. En el siglo XXI, el silencio ha mutado de ser una mera pausa verbal a convertirse en una gestión estratégica de la presencia. La regla 7 dicta que el exceso de disponibilidad mata el deseo y erosiona el respeto. Los estoicos entendían que lo que es común se desprecia, mientras que lo que es raro se venera. Hoy en día, la mayoría de las personas regalan su atención a través de respuestas instantáneas, publicaciones constantes y una necesidad patológica de ser vistos.
El estoico moderno utiliza el silencio como un filtro de calidad. Al no reaccionar a cada notificación, al permitir que pasen horas antes de emitir una respuesta no urgente, estás comunicando que tu tiempo es un recurso sagrado y que tu mente no está a merced de los impulsos de otros. Esta ausencia estratégica genera una atracción gravitacional, pues el ser humano está programado para valorar aquello que no puede poseer por completo. Al retirar tu atención del ruido digital, obligas a los demás a preguntarse qué estás haciendo, qué estás pensando y, sobre todo, por qué su presencia no es suficiente para romper tu santuario de soledad. Este silencio no es indiferencia, es la demostración de que tu centro de gravedad está dentro de ti, no en la pantalla de un extraño. Quien siempre está deja de ser valorado. Quien sabe retirarse en silencio se convierte en una leyenda. El penúltimo pilar de la regla 7 nos confronta con la verdad más incómoda. El silencio es el único lugar donde la máscara social se desintegra. La mayoría de la gente habla para ocultar quiénes son realmente. Usan las palabras como un escudo para proteger sus inseguridades o como un adorno para inflar su ego. El estoico, al elegir el silencio, se desnuda ante la realidad. Al proyectar una postura de seguridad y control interno, no estás actuando como alguien poderoso, sino que estás permitiendo que tu esencia real emane sin las interferencias del discurso. Marco Aurelio decía que se vea en tu rostro lo que hay en tu alma. Cuando dejas de intentar convencer al mundo de tu valor, empiezas a encarnar ese valor. El silencio te otorga una transparencia que resulta inquietante para los mediocres, pero fascinante para los sabios. Atraer sin palabras es, en última instancia, el resultado de haber hecho el trabajo sucio en la oscuridad. Haber enfrentado tus sombras, haber dominado tus vicios y haber aceptado tu mortalidad. Quien ha conquistado su propio silencio no necesita adornos verbales, porque su mirada tiene la profundidad de quien ha visto el abismo y no ha parpadeado. El silencio es la prueba de fuego de la honestidad con uno mismo. Llegamos al núcleo del secreto que pocos logran comprender. La regla 7 no es una herramienta para controlar a los demás, sino el método definitivo para liberarte de ellos. La verdadera atracción es un efecto secundario de la libertad interna. Al practicar el silencio y la no reacción, alcanzas la ataraxia, ese estado de imperturbabilidad donde ni el elogio te infla ni la crítica te destruye. El secreto que te ocultan es que el mundo se rinde ante aquel que no necesita nada del mundo. Cuando logras proyectar esa serenidad absoluta, incluso en medio del caos o del rechazo, te vuelves invencible. La gente se sentirá atraída hacia ti, no por lo que les das, sino por la paz que irradias. Una paz que ellos desesperadamente buscan en el ruido y que tú has encontrado en el vacío. Este es el cierre del círculo. Empezaste buscando cómo atraer y terminas descubriendo que el mayor tesoro es no tener que buscar nada fuera de ti. El estoicismo no es una filosofía que se lee, es una que se vive en el espacio entre lo que sucede y cómo decides responder. Si este conocimiento ha encendido una chispa en tu interior, el camino apenas comienza. No te pido que te unas a nosotros por compromiso, sino porque reconoces que el ruido ya no es suficiente para ti. El silencio ha hablado. Ahora ve al mundo y deja que tu presencia sea tu mejor discurso. Nos vemos en el próximo Eco del Pasado.